están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples, acá desde la Corte Suprema, este espacio del canal del Poder Judicial que busca explicarte en términos sencillos cosas que suceden en la justicia chilena. Hoy nos acompaña el abogado Andrés Parra, él es asesor de CONADECU. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias. Y además nuestro periodista René Arregada, que nos va a contar acerca del tema que vamos a ver hoy día. ¿Cómo estás, René? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo estás, Andrés? Abogado asesor de la CONADECU, con quien vamos a ahondar en este tema que tiene que ver con el acoso telefónico a propósito de un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección contra un usuario o un consumidor que se había visto afectado por llamados constantes. Vamos a ver esto. Una clienta de Ripley presentó un recurso de protección luego de los constantes llamados, mensajes de texto y cartas por parte de la empresa para cobrarle extrajudicialmente una deuda. La Corte Suprema acogió la acción ya que lo consideró una arbitrariedad por parte de la multitienda, la que vulneró la integridad psíquica y física de la persona. El fallo marca precedente ya que se le ordenó a Ripley abstenerse de efectuar llamados telefónicos, mandar mensajes de texto o enviar cartas de la presunta deuda a la clienta que presentó el recurso de protección. Una situación que actualmente abre el debate sobre la legalidad de dichos cobros, los que pueden ser acosadores en algunos casos. Revisábamos ahí entonces parte de lo que fue esta sentencia de la Corte Suprema, que podemos entender o no que sienta de alguna u otra manera un precedente se había dado, que tal vez sentencias de este tipo a favor de los consumidores por parte de estos cobros extrajudiciales, que pueden ser telefónicos, pero también pueden ser de manera presencial, a través de documentos también, Andrés. Sí, efectivamente, es una lástima que las empresas del mercado, en fin, respecto de sus clientes, utilizan esta mala práctica, que es acosarlos para el fin de conseguir un pago. En realidad, el hecho de llamar por teléfono o enviar cartas, simplemente así no está prohibido, pero distinto es dejar a la persona en un estado de nerviosismo porque recibir 3, 4 llamadas a veces en el día o todos los días, evidentemente que es una situación que escapa de la racionalidad. Eso no es lo que cualquier persona hace, incluso respecto de sus propios créditos. O sea, si yo le presto plata a un amigo, no voy a estar todos los días, devuélveme la plata. Lo único que voy a conseguir es enojarme con él, que no me vuelva a hablar y lo más probable es que no me devuelva el dinero. Esa es la reacción de la persona. O sea, en vez de decir, sí, en realidad debo, no te preocupes, voy a pagar, la reacción es, oye, me tienen tan aburrido que no les pago nada. Entonces se produce este círculo vicioso. Es una situación que afecta mucho a los consumidores, al público en general, que ha contratado con una empresa, porque además se produce otro efecto extraño, y es que quien llama, uno dice, bueno, ¿de dónde consigue los datos de la persona? ¿Quién le facilitó el teléfono, el domicilio? A personas extrañas, porque uno no contrata con estas empresas de cobranza, que no son la empresa que otorgó el crédito. Ellos contratan a otras empresas, entonces le derivan información personal a una empresa distinta. Y eso raya bastante con la legalidad. O sea, ellos no podrían disponer de esta información a pesar de que lo hacen. Es interesante el tema en el sentido, yo creo que aquí hay dos cosas que son muy importantes, porque por un lado tenemos el hecho de que a uno lo estén llamando constantemente a través de un teléfono, cosa que obviamente no sucedía hace 20 años atrás. O sea, hay que tomar en cuenta un poco la evolución que han tenido las tecnologías que permiten hoy día que a uno de partida lo estén contactando a un celular, que hoy día es un uso masivo, cuando hace 10 años atrás no tenía el uso masivo que tiene actualmente los celulares. Y por otra parte está un poco el tema que dices tú, que también debe salir un poco y que también se está dando, no solamente en términos de cobranza, sino que en términos de ofrecerte distintos servicios por parte de las empresas, de que se pasan información que es de uno, se la van pasando entre ellos sin tu autorización. Esas dos cosas, pareciera que como que la legislación se está quedando un poco obsoleta, Andrés, en ese sentido, tomando en cuenta por un lado la parte tecnológica y tomando en cuenta que se están dando de que hay tanta masividad de bases de datos que hoy día uno también se está viendo un poco vulnerado en la privacidad. Efectivamente, no hay una regulación respecto de cómo dirigirse al consumidor, ya sea para cobrar o para ofrecer. Entonces,
lamentablemente, un país como el nuestro, que funciona en base a una ley escrita y no a precedentes como la anglosajona, que bastaría un fallo para constituir ley respecto del tema. Acá un fallo es solo vinculante con la persona que hizo la denuncia. Este mismo fallo solo le sirve a esta persona. Para los demás es una opinión fundada de la Corte que va a servir probablemente, pero la jurisprudencia objetivamente no obliga. Entonces, como no obliga, esta gente sigue insistiendo, vuelve a cometer la misma situación, pero yo creo que a veces sale muy caro, depende de lo que a uno le estén cobrando. Debiese existir la posibilidad de igual que hay defensorías penales, hay defensorías laborales, en fin, no hay una defensoría del consumidor. Debiera existir una defensoría del consumidor financiada igual que las otras, que permita notificar sin costo para el consumidor, porque ese es el principal obstáculo para poder reclamar. Una notificación, en este caso, todavía en la ley actualmente vigente que se está modificando, es policía local. Después se va a poder reclamar en los juzgados civiles, pero todo ello significa 30, 40 mil pesos, porque absolutamente nadie en este país respeta el arancel de los notarios, de los receptores. Nadie, o sea, ellos cobran lo que se les da la gana. Tampoco hay fiscalización respecto de eso, no hay voluntad respecto de ese tipo de cosas. Entonces, eso afecta porque la primera notificación, después el auto de prueba, en fin, todo va significando 40, 30 mil pesos. Entonces puede que el costo del juicio, si uno lo tiene que financiar la persona, sean mínimo 100 mil pesos, sin perjuicio del abogado que debe contratar hoy día. Entonces, para una situación de menor costo, es imposible reclamar. Aun cuando yo diga, oye, esto me provocó, me puse tan nervioso que me salieron ronchas, verrugas, tuve que ir al hospital, en fin, me puse nervioso, no pude ir a trabajar, en fin, perdí tiempo, a lo mejor hasta me echaron del trabajo porque me tenían tan acosado que no me concentraba en el trabajo, indemnización de perjuicios, pero todo eso es caro. No existe hoy día la posibilidad de, igual que existe en otras situaciones de conflicto importantes, como son las penales, las laborales, en fin, debiera existir en este país, como existe en otros lugares del mundo, una defensoría para los consumidores, que esté financiado. Hay muchas formas de financiar. Hoy día hay una que tiene que ver en la nueva ley, que aún no está vigente, pero que ya está aprobado, que tiene que ver con que si ha habido indemnizaciones que no se han cobrado, va a un fondo que se reparte entre las asociaciones de consumidores. Pero eso no es ni mucho menos suficiente, por muchos millones que sean, porque no apunta al tema. Claro, ¿Quién paga y defiende al consumidor? El tema es eso, que hoy día no hay una defensa al consumidor. Exactamente. Entonces tienen que asumirlo las asociaciones de consumidores, pero cuando son demandas colectivas, no individuales. Y en las demandas colectivas, aún así, las asociaciones de consumidores, con voluntad de los abogados... Las demandas colectivas son un tema muy específico acá en Chile, sí, se presentan muy pocas. Pero iba a lo mismo. Pero con respecto, perdóname Andrés por interrumpirte, con respecto a este fallo, ¿qué se puede decir legalmente que es lo correcto en este tipo de situaciones? ¿Cuánto es? ¿Existe alguna legislación que diga, oiga, ya usted tiene tantas veces o como que abarque la cobranza extrajudicial, que es lo que...? No está regulado, pero existe la racionalidad. Ya. Entonces uno puede decir... ¿Y eso quién lo determina? No, el sentido común. Ya. Por eso un juez puede decir, y eso fue lo que hizo la Corte, oye, esto es irracional. O sea, esto es un acoso, pasa de lo normal. Lo normal sería, cuando mucho, una vez a la semana, un recordatorio, ni siquiera tan pesado. Pero sí decir, sabe que lo estoy llamando para que se acerque, en fin, pero una vez a la semana. Pero no estar todos los días, usted debe tanto, pase mañana mismo, ya iniciamos la cobranza cuando no lo han hecho. Eso es abusivo. Entonces, y creo que permite incluso demandar un daño moral, porque a la persona la dejan totalmente estresada
pero por el Pero costo volvemos al tema que tú estabas hablando. no se el tema puede del hacer. costo. Exactamente. Andrés, y en ese sentido tú hablabas de, claro, existe la Defensoría Penal, existen otros organismos, existe una Defensoría Laboral, no hay una Defensoría del Consumidor, pero tenemos un CERNAC. ¿Qué rol juega en este sentido el CERNAC? ¿Han habido iniciativas por parte del CERNAC respecto a esto? Y lo otro, consultarte, claro, lo decía Sebastián, quizás no hay una legislación, pero está esta alternativa que por ahora se abre una ventana, que es el recurso de protección, que es lo que presentó esta persona en este caso. Sí, cuando opere la nueva ley que está en tramitación ya prácticamente terminada, sí va a existir la posibilidad en CERNAC de un reclamo más eficiente, con la posibilidad directa de sancionar, multar, en fin, y se van a trasladar algunas de las demandas que se presentaban en policía local a los juzgados civiles cuando son indemnizatorias. Pero de todos modos yo creo que la actual modificación, ¿sí?, de la ley es insuficiente en estas materias. No está todo regulado, deja campos muy amplios en tierra de nadie, justamente porque falta. CERNAC está muy bien, está perfecto, pero falta específicamente un ente, por eso yo decía, podría darle cualquier nombre, pero una fiscalía del consumidor, donde la persona vaya directamente, mira, quiero demandar, no quiero que primero, porque ya me tienen tan aburrido, y el CERNAC obliga en sus procedimientos a primero hacer una gestión de ver si puede solucionarlo antes de llegar a juicio. Como para concluir, Andrés, por una parte podríamos decir que falta legislar sobre un tema que hoy día está rayando dentro del marco legal, que la verdad es bastante como complicado definirlo en ese sentido, y por otra parte nos estamos quedando, los consumidores necesitan una salida más barata que lo que significa tener que ir a un tribunal y decir, ¿saben qué? Me están acosando y en estos minutos sí, me están... efectivamente. Además que nosotros estamos bastante atrasados respecto incluso de nuestros vecinos. En Perú la legislación del consumidor es muy eficiente y en otros lados también. Y se financian las asociaciones de consumidores, en fin, fundamentalmente con mucho más poder que lo que existe acá. No solo con estos fondos que se crean donde se debe concursar, lo que es muy curioso, sino que directamente con las multas que se sacan, porque las multas van a un fondo fiscal. Entonces, claro, una empresa puede cometer una atrocidad, se denuncia, dice efectivamente usted perjudicó a todos los consumidores, en fin, de esta área, pero la multa va al fisco, y el fisco dice, esta plata la tomo y va a arcas fiscales y la gasto en cualquier cosa, pagar otros sueldos de otros funcionarios, pero no es lo que importa, no se invierte esa plata en lo que importa, que es fortalecer la defensa de los consumidores. Eso es fundamental. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta jornada. Gracias. René, me despido también de ti. Tema interesante, que bueno, que todavía falta ahí avanzar en nuestra legislación, pero por lo pronto es importante conversarlo también. Gracias. Y a ustedes, como siempre, los dejamos invitados a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestra página www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.